Vamos a hablar un poco sobre la fotografía y los principios fundamentales de la fotografía. Esencialmente, pues se trata de tres fundamentos o tres herramientas mejor que se utilizan para adquirir la luz necesaria para tomar la fotografía que queremos plasmar. Eso es en esencia de lo que se trata. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, me gustaría hablar un poco sobre esta cámara en la que vamos a poder entender esos principios. Y es una cámara de film, de negativos, totalmente manual. Es una Pentax K1000 que me cedió mi padre en mi época de estudiante y con la que aprendí fotografía y que guardo con mucho cariño y la mantengo lo mejor posible en el paso del tiempo para poder utilizarla como herramienta, sobre todo para enseñarle a mis hijos. Y pues esencialmente es una cámara que llevaba el film de negativos aquí, se ponía ahí, se enrollaba de este lado. Aquí podemos ver cómo la cortina abre y cierra para la toma de las fotografías según necesitamos. Y de la misma manera todos los elementos son manuales, incluso el lente, que es un 50 milímetros de la misma marca y con enfoque manual y que permitía maniobrar el diafragma de manera manual. Aquí podemos ver un poco cómo funciona el diafragma. Quizá por este lado se ve mejor, que permite la entrada de más o menos luz según el tipo de fotografía y la profundidad de campo que queramos utilizar en la toma. Eso es esencialmente la manera como funciona este tipo de cámara y ahora vamos a ver cómo se utiliza para lograr la toma de la fotografía y cómo podemos entender esos tres principios de lo que se llama el triángulo de luz para la toma de fotografías. Bien, como les decía, el tomar una fotografía se basa en la luz y hay tres maneras fundamentales de conseguir esa luz y se llama hoy día el triángulo de la luz. Esencialmente es la número uno, y vamos a hablar un poquitico de manera general y luego la retomamos en detalle. La número uno es la apertura del diafragma, que es una manera en la que podemos permitir que entre más o menos luz a la fotografía según como la queremos tomar. Esto se controla en los lentes manuales, en este dial, en donde yo voy abriendo o cerrando el diafragma del lente según necesitemos, o en las cámaras digitales modernas. Trae unos diales en los que se puede programar qué queremos manipular en cada uno de los diales. En este caso, yo puedo programar el dial del frente para que me maneje la apertura del diafragma. La segunda cosa que utilizamos para manejar o para obtener la luz necesaria en la fotografía es la velocidad. Y la velocidad se representa, olvidé decir que el diafragma se representa en las cámaras modernas
como una letra F seguido de un número. Este número es inversamente proporcional a la apertura del diafragma. Me explico. Si el diafragma está en el número 22, quiere decir que está en su mínima apertura, está en su parte más, con su círculo más pequeño. Y si lo llevamos a la apertura con el número más pequeño, que en este caso es 2, entonces, como verán, está en su máxima apertura y permite el máximo de entrada de luz. Y lo vamos manipulando de acuerdo a la luz que queramos y de acuerdo a la profundidad de campo que queramos, que eso lo vamos a ver en un momento. La segunda manera de manejar la luz en nuestras fotografías es la velocidad. Y la velocidad se representa con números también, que son fracciones de segundo. Entonces, en estas cámaras manuales iban desde 1 segundo hasta 1000 partes de segundo. En las cámaras modernas ustedes van a ver también exactamente los mismos números, y en este caso, para entender un poco de qué se trata, la velocidad es el tiempo en el que nosotros dejamos entrar la luz a la fotografía. En este caso, si tenemos la velocidad de 2, como ven, entra bastante luz. Pero si lo llevamos, por ejemplo, a 1000, la velocidad con la que nos entra la luz es muy poca, o mejor dicho, el tiempo es muy poco, porque es 1 milésima de segundo. Esto para ilustrar un poco de qué se trata la velocidad. En las cámaras modernas también, en las cámaras digitales, la velocidad también está representada con el mismo número sin ningún tipo de letra y hace esencialmente lo mismo. La tercera parte en la que nosotros manipulamos la luz tiene que ver con la sensibilidad. Cuando se trabajaban las películas de film, se compraba el rollo con una cierta sensibilidad y se llamaba no se llamaba ISO, se llamaba el ASA, y yo lo podía seleccionar aquí según la sensibilidad de la película que estuviera comprando, desde el 20, 32, 64, 100, etc. Hoy día, las cámaras digitales, esto se ha reemplazado por lo que se llama el ISO. Y el ISO es un número que va regularmente 100, arranca en 100 o en 60 para algunas cámaras, y según el tipo de cámara y lo moderna que sea la cámara, esa sensibilidad va hasta 32.000 o 64.000. Lo que hace el ISO es darle la posibilidad a la cámara de tomar más fotos con menos condiciones de luz o en oscuridad. El problema que tiene el ISO es que hay que saberlo manejar muy bien, porque la fotografía puede terminar teniendo lo que se llama mucho ruido, y el ruido es una granulación que se ve en la fotografía final, que según para quién puede ser o no un problema. Para mí realmente el ruido no es un problema. Yo, según el tipo de fotografía que esté tomando, prefiero tener una fotografía oscura o con algo de ruido, que no es un problema mayor que el no poder tomar la fotografía en algunos casos. Entonces, esos son los tres puntos esenciales. Vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos.